Aquí otra vez de nuevo el profe. Vamos a continuar con la estructura, hablando de los capítulos y las partes del código. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. Así es de que, bueno, voy a dibujar un poco nada más para que puedan ver la manera en la que yo trato de ver la aplicación sobre el código con las instalaciones. Así es de que habíamos hablado del capítulo 1, que es información general, que habla sobre las definiciones y también sobre los requisitos para las distancias al frente de un panel, para tratar de trabajar un panel en una manera segura. Que todo eso pertenece al capítulo 1, que viene siendo el artículo 110, ¿verdad? Punto 26 en particular. Que acuérdense que el primer número es para, pertenece pues al primer capítulo del código, así es de que por eso estamos en el 110. Habíamos dicho que todas las definiciones estaban en el artículo 100, ¿verdad? Que todo eso es general. Es nada más para ayudarnos a entender la terminología del código un poco también. Ahora, paneles también se considera como equipo para uso general, ¿verdad? Que en paneles habíamos visto que en el artículo 408, creo, si no me equivoco, era también hablaba sobre los paneles. Ahora, si regreso para atrás al código, ¿verdad? Y veo en los contenidos, hacia el inicio perdón, del código, veo aquí que sí, inclusivemente sí es el artículo 408 que habla sobre los paneles, ¿verdad? Así es de que viendo otra vez eh, la cantidades de preguntas que pertenecen en el examen que pertenecen a esta sección, estamos hablando sobre equipo y dispositivos electrónicos, son 10 preguntas sobre de esos, o que quizás vengan preguntas que pertenecen a los paneles también. Ok, y luego, de regreso al dibujo, vemos que luego el capítulo 2 viene siendo mi alambrado y protección, ¿verdad? Estamos hablando sobre el artículo 210, que ahí nos dice que, y otra vez capítulo 2, artículo 210, ahí, por ejemplo, el 210.8 o el 210.12, a ver, 210.12, el 8 está hablando sobre la protección del GFCI, ¿verdad? ¿En qué lugares se requiere que haya un GFCI? En el 212 está hablando sobre el AFCI, protección de AFCI, de los arcos, estos de corto a tierra, estos de arco. En otras palabras, por si hay una chispa, para tratar de prevenir incendios. Así es de que todo esto es protección del alambrado, wiring and protection. Y también tenemos el 250, que es la tierra, que es otra manera de cómo protegemos un circuito también, ¿verdad? Y luego, después de esto, estamos hablando dentro de esta misma corrida, que, bueno, el 210, estamos hablando puede ser el GFCI en el breaker, puede ser el GFCI en el plug, ¿verdad? Hay diferentes maneras de cómo proveer. También hay plugs que son AFCI. Estos solo son ejemplos de diferentes métodos de protección. Es nada más para que entiendan la estructura como la veo yo, en mi opinión, a cómo está nombrada en el código. Ahora, aquí esta parte de aquí así, estamos hablando de los materiales y los métodos, que vienen siendo los 300, ¿verdad? En el capítulo 3 del código, y otra vez regreso a lo que estamos viendo en esa parte. Déjenme, estamos hablando aquí el capítulo 3, son los métodos de alambrado y los materiales que se utilizan, ¿verdad? Todos los 300, como les digo, todos los materiales que utilizamos están nombrados dentro del capítulo 3. Aquí están unos de ejemplo, el EMT 358, aquí lo vamos a encontrar. Si queremos saber en qué lugares se permite utilizar el EMT, en qué lugares no, a qué distancia se requiere una strap,
simplemente tenemos que ir aquí a este artículo para agarrar esa información también. Si en el examen hay una pregunta que dice dentro de cuántos pies al inicio conexión a una caja, un panel, se requiere la primera strap, pues vamos a este artículo y buscamos ahí y encontramos que son los primeros 3 pies dentro de los primeros 3 pies. Y siempre va a haber excepciones en el código. Una de las excepciones en eso es, por ejemplo, si no hay lugar, no hay manera de cómo asegurar esa tubería, entonces el código permite que se ponga la primera strap dentro de 5 pies, siempre y cuando sea un pedazo de tubería completa. No se puede utilizar un coupling. Es nada más para que esté más fijo también. Como les digo, todo esto, los materiales, ya sea el NM, el Romex, como le dicen, ya sea el Flex, el Flexible Metal Conduit, sea el EMT, lo que sea, todo eso lo vamos a encontrar aquí en los 300. Ya luego, después de que llegamos aquí, entonces vamos a encontrar el equipo para uso general. Vamos a decir que sea un plug, que sea un switch, que sea un motor, que sea un transformador, sea un panel, todo tipo de equipo que se use para uso general, que se instale para uso general, lo vamos a encontrar dentro de esta sección de los 400. Creo que switches, que habíamos quedado que switches eran 404 o 406. Aquí vemos que switches son 404, plugs son 406, así es de que de regreso a la 404 son los switches, 406 son los plugs, los motores, creo que ese es 430. Y luego ya los transformadores 450, yo sé que es 408. Las luces, una luz también se utiliza para uso general, ese es 410. Así es de que ahí nos van a enseñar, nos van a decir pues qué códigos aplican a ese tipo de instalaciones. Así es de que, como les digo, los primeros 4 capítulos, mientras que nos enfoquemos en eso, qué es lo más común que utilizamos, que instalamos, que lo que hacemos. Como les digo, ya si hay algo más especial, más en particular, una piscina, una gasolinera, lugares donde puede haber gases, combustibles, todo eso ya es algo más detallado, más específico, que como les había mencionado, el artículo solamente ahí pertenecen 11 preguntas en esos temas, en esas áreas. Así es de que esto es el inicio para mí, en mi opinión, para empezar, tratar de empezar a quebrar las partes. Ahora, dentro de cada artículo van a haber partes perdón, también estos se quiebran partes. Ahora, lo importante es entender la diferencia entre los artículos, las partes y luego las excepciones. Vamos de regreso al código y para que vean, y como les digo, este de aquí así es electrónico y nada más para ahorrar el tiempo, me gusta utilizar esto, pero si ustedes van a su libro, lo van a ver ahí también, los artículos están ahí, están nombrados todos así como están nombrados aquí. Aquí nada más lo único que yo tengo son ilustraciones, diseños, fotos, diagramas, y además tengo la facilidad de oprimirle aquí en una sección en particular y irme a esa sección. Aquí, por ejemplo, servicios, tengo servicios del artículo 230, ¿verdad? Yo le puedo oprimir aquí, luego me voy aquí, y lo que quiero que vean es de que tienen aquí el artículo 230, ya luego después tenemos los decimales, después de ahí. Tenemos punto 2, que del punto 2 hasta el punto 212. Ok, lo importante es entender de que aquí hay diferentes partes. Aquí tenemos parte 1, que es general, parte 2, que estamos hablando sobre los conductores de servicio por encima, el overhead, que van pasando por arriba. Luego tenemos los conductores de servicio, pero la parte de abajo. Ahora, si se fijan aquí, tenemos parte 2, parte 3. Su parte 2, arriba, parte abajo, por debajo, por la tierra o lateral, se puede utilizar esa terminología también. Tenemos la primera, el punto 30, estamos hablando sobre la instalación. Aquí el punto 22 está hablando sobre la insulación y la cobertura del cable. Luego ya después del tamaño y la capacidad de esos conductores. Y ya luego después va hablando de diferentes métodos
de instalación, de cómo debe de ir asegurado, a qué altura pueden ir, todo eso. Aquí está hablando sobre el tamaño del alambre y de la protección, y luego está hablando sobre las distancias que se requieren, que tenga bastante espacio de altura. Estamos hablando sobre los conductores de arriba. Y luego después aquí está hablando sobre cómo van instalados o los requisitos, algunos de los requisitos. Hay muchas diferentes maneras de cómo hacer una instalación. Todo depende de cómo lo interprete el inspector también y como nosotros lo veamos que está hecho algo adecuado. Igual aquí ya conductores por debajo, estamos hablando sobre la insulación y los métodos del alambrado, el tamaño y la clasificación o la capacidad, ¿verdad? Y luego ya después la protección. Luego, después de aquí, está hablando de los conductores de servicios, esto está hablando en general. Estamos hablando sobre los conductores de servicio. En esta parte estamos hablando en particular los conductores por debajo y en esto los conductores por arriba, ¿sí? Por encima. Y luego ya la parte 5, estamos hablando del equipo del servicio. Así es de que esto es importante. Primero lo quebró en sección. Estamos hablando de los conductores, ahora estamos hablando del equipo. Y luego la parte 6 está hablando sobre el equipo otra vez, pero los métodos de desconexión, cómo los vamos a desconectar, ¿verdad? Porque tenemos algunos que son un disconnect nada más, tienen la pura manivela para encender y apagar, hay otros que tienen el breaker, hay otros que tienen fusible. Hay diferentes métodos de desconexión y hay diferentes tipos de equipo que se utiliza también. Ahora, aquí estamos hablando sobre el equipo de servicio otra vez de nuevo, pero este tiene protección de sobrecorriente, sobrecarga, o sea, un breaker o un fusible. Ya luego esta parte 8 está hablando sobre servicios que exceden 1000 voltios, que igual eso no es muy común, ¿verdad? Por eso esa parte está casi hacia el final, que nosotros mientras que entendemos y separemos y veamos en qué sección estamos viendo, ahí eso nos va a ayudar bastante. Y ahora, aquí algunos de estos artículos tienen un diagrama donde explica un poquito más en detalle las diferentes partes del código a lo que le pertenece. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la parte 4, estamos hablando sobre los conductores de servicio. La parte 3 está hablando sobre los conductores, ya sea por debajo, laterales, y luego la parte 2, otra vez aquí los por encima. Dependiendo de la instalación, algunas instalaciones son por encima, arriba en el aire, otras que son por abajo en la tierra. Ya esa sección le aplica a esa instalación. Ya luego después aquí estamos hablando sobre la tierra también, que es importante, el equipo, que es parte 5 en general, y luego parte 7, que estamos hablando sobre el equipo otra vez, pero sobre la protección de sobrecarga, y luego ya después los circuitos que salen del servicio, ya eso pertenece al artículo 210, o algunos feeders que viene siendo un circuito dedicado para un equipo en particular, ya entonces se considera un feeder que viene siendo el artículo 215. Y luego, como ven, perdón, como ven aquí, tenemos la parte 1, que otra vez estamos hablando sobre general. Es importante entender las diferentes partes y las secciones del código de cada artículo de lo que estamos hablando para poder entender un poquito mejor y igual tratar de atacar, se puede decir, el código poco a poquito y poder entenderlo un poquito mejor. Como les digo, este es el handbook. El handbook tiene ilustraciones que eso ayuda a veces a entender un poquito lo que están explicando y aquí explica más en detalle qué sección o qué artículo está de referencia en esta ilustración en particular. Ahí hay unas fotos, otros diagramas, otras ilustraciones. Pero les digo, con este no pueden entrar hacia tomar el examen. Tiene que ser el libro en papel. Nada más con eso pueden entrar con el código regular y con los tabs, si es de que tienen. Igual aquí el parte 2 está hablando sobre los conductores por encima, el overhead, ¿verdad? Y como ven, ahí ya empieza más en detalle qué alturas deben de estar, qué distancias tiene que estar de una ventana, arriba del techo, todo eso. Ya lo nombran más en detalle. Y es mucha información, pero como les digo, poco a poquito. Ya luego aquí la parte 4 y así. Vamos quebrando todo en secciones. Se nos va a facilitar un poquito más todo esto. Eso es todo en esta parte de capítulos y partes. El próximo video hablo un poquito más sobre dentro de los artículos también cómo se
se parecen algunos artículos en otros, tienen una estructura en particular que les puede ayudar también. Hasta luego.